Bueno, vamos recibiendo a lo largo de la semana muchos mensajes que ustedes nos hacen llegar de cuestiones relacionadas con el entorno en el que viven, cuestiones de las que quieren que nos hagamos eco. María, ¿hoy de qué vamos a hablar? Sí, Marta, buenos días. Esa información que nos hacen llegar, preocupaciones, las quejas, hoy muchas están relacionadas con la suciedad, basura que podemos ver en barrancos de las islas, pero no solo esa basura en los barrancos, sino también hay gente que se queja de que no tiene dónde tirarla. Madre mía. Así que son muchos temas a tratar, vamos a comenzar ya, pero antes recordamos que además de ese número de WhatsApp tenemos otras vías por las que se pueden poner en contacto con nosotros a través de ese correo electrónico oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Recuerden que es mejor si añaden su número de teléfono para ponernos en contacto de una manera más fácil, y también a través de los perfiles de las redes sociales en Buenos Días Canarias. Comenzamos, hoy lo hacemos con falta de limpieza en el barranco de Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. No solo la que vemos en altura, sino que se ha ido acumulando en las zonas más accesibles de ese barranco. Vamos a escuchar lo que nos dicen los vecinos. Nuestro barranco Guiniguada, emblema de Las Palmas de Gran Canaria, totalmente abandonado. Después de haber hecho varias denuncias, seguimos en el mismo estado. Tanto Cabildo como Ayuntamiento haciendo oídos sordos de la limpieza del mismo. Lleva mucho tiempo en estado de abandono, es la información que nos dan. La basura se ha ido acumulando y se puede ver debajo de ese puente de la circunvalación escombros, incluso piezas de un mueble, pero también otra de las imágenes, esas latas y botellas. El Ayuntamiento de Las Palmas responde: esa zona donde veíamos escombros corresponde a una propiedad privada. Se ha intentado intervenir, pero no se ha podido. Hablamos también con el Cabildo de Gran Canaria. Según esta administración, ellos realizaron la mejora del sendero de ese barranco y el Ayuntamiento la recepcionó, por lo que les corresponde su mantenimiento. Y vamos a continuar porque quitar los contenedores de basura de la zona habitual, esa es la queja que nos hacen llegar los vecinos de la calle Almirante Boao en Deiza, en Arrecife, en la isla de Lanzarote. Se ven afectados porque ahora tienen que hacer un largo recorrido para ir al contenedor más cercano. Tenemos contestación del Ayuntamiento de Arrecife. Se están haciendo unas obras, una reordenación del tráfico y hubo que cambiar los contenedores. Esto es lo que nos cuentan. Al cambiar el sentido de la calle con las nuevas obras, esos contenedores iban al lado derecho, lo colocamos en esa zona para intentar molestar lo menos posible, pero tras una recogida de firmas, de casi 100 firmas, más las quejas de todos los negocios, hemos decidido trasladar los 50 metros. Nunca se puede contentar a todo el mundo cuando hablamos de contenedores, se intenta minimizar los daños. Es cierto que ahora hay que caminar 50 metros más, pero también es cierto que donde los teníamos ubicados en Almirante Boado era imposible mantenerlo. Hay que adaptarse a esa nueva reordenación y hoy en esta sección vamos a conocer la enfermedad del SIBO. Se produce cuando hay un aumento de bacterias en el intestino delgado. Fátima padece esta patología desde hace más de 10 años y se ha puesto en contacto con nosotros para que se conozca qué es el SIBO. Buenos días, Fátima. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo importante, esta patología, esta enfermedad que padeces, porque supone cambios en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico afecta mucho el vivir sintiendo constantemente síntomas tales como hinchazón, estreñimiento crónico. También hay varios tipos de SIBO, que esto es bastante importante que la gente lo conozca. Y en base al tipo de SIBO que padezcas, pues los síntomas también pueden ir variando. Además, supone también cambios en tu día a día, ¿no? Entiendo que esas molestias y repercute, claro. Sí, correcto. En el día a día te puede llegar a afectar, como te estaba comentando antes, a nivel psicológico, el no terminar de sentirte bien. Incluso a mí me llegó a afectar en que no podía bajar de peso y no poder llegar a lograr ese físico que siempre había deseado. Pero bueno, ahora la verdad que gracias al conjunto de dos especialistas, por un lado a Lucía Cuevas Redondo, en concreto a Ida Forner, que es una especialista que forma parte de ese equipo, y a Ismael Fitness Coach, en unión con los dos, pues he logrado ir viendo la luz. Aún sigo en lucha porque la verdad que esto es algo que no termina de curarse
sino que hay que aprender a vivir con ello y a mantenerlo, pero en el momento en el que la causa pierdes control, puede volver a aparecer esos síntomas. Es importante que esto se sepa, que no es que tengan una cura radical, sino que los síntomas pueden volver si no tenemos la causa que lo ha provocado bajo control. Veíamos esas imágenes de cómo evoluciona pues la barriga en este caso, ¿no? Llevas 10 años con esta enfermedad y en esa evolución se puede ver pues cómo va avanzando la hinchazón. Importante que se investigue sobre esta enfermedad, que es algo que los pacientes también piden. Sí, la verdad que yo llevo 10 años, he estado en diversas consultas médicas. Y como te estaba comentando ahora es cuando realmente que tiene esto mucha más visibilidad, que ya hay una prueba que puede determinar si lo padeces o si no, aunque en mi caso es cierto que la prueba salió negativa, por eso es tan importante que un especialista que entienda sobre esto evalúe la prueba, porque en mi caso salió negativa en la gráfica, pero sí que lo padezco. Entonces, digamos que tiene su cosa este tema del SIBO y por eso es tan importante ponerse en muy buenas manos. ¿Y cuáles son los síntomas, Fátima, del SIBO? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo empezaste en este caso a notarlo? Yo empecé con la hinchazón abdominal. Ese es el síntoma que más se repite en los pacientes. Pero como te estaba comentando, en base al tipo de SIBO que padezcas, puede ser el SIBO básico, que se produce por bacterias, luego tenemos el SIFO, que es por hongo, y luego también tenemos el IMO, que se produce por arqueas de metano. Entonces, en base al que tengan los síntomas van a variar, incluso puedes tener dos a la vez, que es mi caso, tengo SIBO y tengo IMO, y entonces los síntomas varían desde estreñimiento, sensación de mareo, sequedad bucal, diarrea, dolores crónicos abdominales, hinchazón, pérdida de peso muy rápido o que te cueste perder peso. Entonces el abanico de síntomas pueden ser múltiples, incluso se pueden llegar a confundir con otras enfermedades. Pues muchas gracias, Fátima, por atendernos. Importante que no se confunda este tipo de enfermedad, por eso, para dar a conocer el SIBO y que otras personas pues que crean que pueden padecerlo o conocerlo ya un poco más. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Más asuntos. Pacientes de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario de Canarias denuncian el cierre de las consultas. Las citas que tenían con el servicio han sido canceladas por un supuesto reajuste de personal. Los afectados nos cuentan que desde el Servicio Canario de Salud y desde el hospital no se les ha ofrecido ninguna alternativa, por lo que no pueden seguir contando con una asistencia vital para sus familiares. Una atención que consideran fundamental para muchas familias y también y sobre todo para los enfermos. Nos ponemos en contacto con el Hospital Universitario de Canarias. La respuesta es que se está trabajando para dar una solución a ese cierre de la unidad. El problema es que hay falta de especialistas. En este momento se está haciendo un proceso selectivo de cardiólogos para poder volver a abrir esa unidad. Y atentos a esta otra imagen, acampadas ilegales sin permiso y fuera de control en Arico, en Tenerife. Fíjense en esas tiendas de campaña, la zona donde se encuentran y de qué manera podemos ver entre esos árboles. Están alrededor del núcleo de Ortiz, que es una zona famosa y conocida porque se puede hacer escalada. Son fotos que hacen llegar vecinos y también personas que practican este deporte de montaña. Para poder acompañar y poder estar pues acampando en estas zonas hay que atender a la normativa vigente. En la isla de Tenerife hay 16 zonas delimitadas y en esas 16 zonas se puede acampar de diferentes formas. Vamos a verlas, podemos pasar pues la noche en tiendas de campaña, también en autocaravana o en otro tipo de vehículo. Otra de las formas es acampar en travesía o acampar en monte con permanencia de más de una noche. Estas son las formas en que se puede acampar en Tenerife. Lo podemos hacer durante 7 días seguidos, pero
todos los casos es necesario una autorización del área de medio ambiente del Cabildo con al menos 10 días de antelación y teniendo en cuenta esas zonas que están delimitadas. ¿Y qué debemos tener en cuenta esta semana? Atentos a los mensajes o correos, porque muchos no son verídicos. La Policía Nacional nos advierte de una citación, vean, nos dicen que debemos comparecer como testigos en la audiencia que se celebrará pues, un día determinado. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ya ha detectado ese correo y es falso, no hay ninguna citación en ese caso y debemos tenerlo en cuenta. El vídeo viral esta semana, atención Marta, porque es una situación surrealista. Es una señora que estaba parada delante de la puerta de un supermercado esperando pues, su apertura cuando de repente las persianas se suben. Estaba tan cerca con la mala suerte de que el abrigo se quedó enganchado. La señora quedó totalmente colgada, fue rescatada por el empleado y no resultó herida. Eso sí, podemos ver cómo no suelta el carro, se agarra a él y cómo ese también, digamos que el abrigo no se rompe, eso levanta varios metros y no se rompe el abrigo y la señora, bueno, mantiene la calma, al final fue rescatada, vemos al empleado que está un poco apurado, pero es que es una situación situación cómica, pero la pobre, hay que verse en ella, menos mal que solo quedó en un susto, María. Además a cámara lenta, ¿no? Sí, alguna vez deberíamos contarnos cosas surrealistas que nos hayan pasado, situaciones así un tanto cómicas también y que bueno, que en las que no resulte nadie herido, importante también destacarlo. Bueno, está gracioso y nos reímos porque a la señora no le pasó nada. Sabemos que no le pasó nada. Eso es lo importante. Bueno, recuérdanos las vías para contactar con nosotros. Vamos a recordar pues cómo se pueden poner en contacto con nosotros en esta sección. Para ello tenemos un número de WhatsApp para que nos puedan escribir, 679-773-238. Ahí recibimos quejas, denuncias, pero también nos hacemos eco de todos aquellos acontecimientos positivos o que destaquen de alguna manera. No solo esta vía, sino que tenemos la oficina del espectador, oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Ahí pues les aconsejamos que pongan su teléfono de contacto para nosotros pues ponernos a hablar con ustedes y que nos cuenten qué problemas tienen y así pues tener una buena respuesta y dar respuesta a esas preocupaciones. Y además de esas vías también tenemos los perfiles de las redes sociales donde nos pueden escribir a Buenos Días Canarias. Esas son las formas, Marta, tenemos 3, muchas de ellas siempre intentando pues dar respuesta. Hoy lo hemos intentado, vamos a ver si se soluciona y también esto podemos contarlo. Bueno, televisión de servicio público. María, gracias, nos vemos la próxima semana. Buenos días.